Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacob Colmenero y estamos transmitiendo hoy desde Home Radio Ciudad de México. El día de hoy tengo un invitado que es Javier de la Garza. Así es. Él es un experto en consultoría sobre el factor humano. Así es. En empresas. Sí, correcto. Actualmente ya tienes tus empresas o tienes digamos tus propios proyectos para el desarrollo de estas capacitaciones. Es correcto, ¿sí? Así es. Pero te quería preguntar, ¿cómo es que tú llegas a determinar o cómo es que tú llegas a observar que el factor humano es lo importante? Fíjate que es muy interesante. Te comento que al inicio de mi vida, prácticamente en mi vida profesional, yo empecé de una manera completamente distinta. Yo empecé en un mundo muy técnico, en el mundo de la ingeniería en sistemas de computación. Eso fue lo que estudié. Pero esto fue como que una consecuencia de algo muy curioso, ¿no? Porque originalmente yo quería estudiar para piloto. Okay. Yo quería estudiar ingeniería. Luego, en aquel entonces, como uso lentes, no podía ser piloto, entonces dije, voy a estudiar ingeniería aeronáutica, o sea, diseñar aviones. Ajá. Y de ahí, un acercamiento. Pues, sí, lo más cercano a lo que se podía hacer aquí en México, ¿no? Pero tampoco me funcionó. Ajá. Entonces dije, bueno, me fui moviendo de carreras y caí en ingeniería electrónica. Pero ¿cómo te va moviendo la vida para que llegues a eso? Pues fue curioso porque la razón por la cual, y eso es probablemente algo que todavía me gobierna, la razón por la cual yo quería ser piloto era por la sensación de libertad. Okay. Porque yo quería volar. Ajá. Era lo que a mí siempre me interesó. No tener límites. No tener límites y tener la capacidad de moverme libremente y explorar y conocer el mundo. Era lo que a mí me interesaba. Y de ahí se derivó el hecho de que quería ser piloto. Pero en realidad lo que a mí siempre me ha gobernado hasta el día de hoy es esa sensación de libertad, ¿no? Entonces fui cayendo de una en otra, así como que fui cayendo en escalones hasta que caí en la computación. Porque era lo que era más novedoso, porque era programar, etcétera. Sí. Y me metí muchos años en esa carrera. Estuve trabajando durante muchísimos años en la industria de tecnología de información. ¿Y qué pasa con este deseo de libertad? Ahí es donde me empecé a sentir atrapado. Okay. Empecé a trabajar en eso y me gustaba mucho la programación, cosa que hasta la fecha me gusta, pero ahora yo pienso que hoy en día estoy haciendo un tipo de programación completamente diferente. Antes programaba computadoras, ahora me atrevo a intentar a programar la visión de la gente. Eso es lo que ha cambiado, pero el anhelo por la libertad sigue, y ahora no solamente me gusta sentir esa sensación de volar, sino lo que me interesa y lo que gobierna mi esfuerzo en la vida, mi proyecto de vida es compartir esa sensación de libertad y de volar con la gente que me escucha. Entonces, ahí es donde empecé. Yo trabajé muchos años en la industria de ingeniería en computación, en diferentes empresas, pero cuando yo tenía 17 años de edad, me acuerdo que 15, 16 por ahí años de edad, yo empecé a leer este tipo de temas. Mi primer libro fue un libro, me acuerdo el título, La percepción extrasensorial de Harold Sherman. Okay. Ese fue mi primer libro que me apasionó. Pero de repente no cambian muchas estructuras al ser tan técnico. Sí, claro. O sea, porque tienes una visión muy técnica de A más B igual a C, ¿no? En la cuestión técnica de operar con computadoras, ¿no? En la cuestión lógica de las computadoras, o la cuestión de que la física funciona de una manera. Y ese A más B igual a C me empezó a asfixiar. Sí. Porque no solamente era la forma de ver mi negocio, sino que también cuando vives en ese tipo de industria, es la forma de ver tu vida. Y eso ahí ya no me hizo mucho sentido. De hecho, y aparte por el deseo de libertad que traías, ¿no? Así es. Y fíjate que fue curioso, porque yo estudié en la UNAM, ingeniería, sí. Y yo recuerdo una noche que estaba en la facultad de ingeniería, eran como las 9, 10 de la noche, en una de las últimas clases del día. Y está el maestro, hable de todo lo que las computadoras y todo ese tipo de cosas. Y me dije a mí mismo, esto que me están enseñando, en un par de años ya no va a servir para nada. Ya va a ser obsoleto. Sí. Porque así es la industria. Sí. Ya va a ser obsoleto. Todo lo que estoy aprendiendo no me sirve. Me decepcionó. Y entonces ahí es donde empezó esa hambre, esa sed por cambiar. ¿Y en qué semestre ibas? Iba como en el 6º, 7º semestre. Ya cuando ibas a acabar de yo ya llevaba varios años en la facultad de ingeniería y
y no me satisfacía, ¿no? Porque una cosa es que me digas al principio de 1 o 2 semestres, en donde identificas, ¿no? Que no va por ahí y tienes la opción de redirigir tus esfuerzos, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa cuando ya estás en lo último? Pues dices, pues ya mejor acabo. Pues fíjate que seguí en eso y no solamente dije ya mejor acabo, sino que me metí a trabajar en la industria. Pero era como en las luchas, ¿no? Me pasé de los técnicos a los rudos. O sea, porque llegó un momento que ya no me hacía sentido de vida, ¿no? Ya no me gustaba. No me gustaba lo que estaba haciendo. Yo creo que he encontrado mucha gente que vive eso, no hace lo que quiere. Y ahorita, actualmente, lo que yo comparto con los talleres en empresas y talleres abiertos en el al público, yo les digo, en la vida hay que hacer lo que amas y hay que amar lo que haces. ¿Y cómo le haces para encontrar eso? Te lo digo porque a veces las circunstancias te obligan a estar en un trabajo. O sea, las mismas circunstancias te dicen, ahorita no te puedes aventar al vacío, porque pasan muchas cosas. O sea, porque son factores de que de repente o tengo hijos, o tengo familia que depende de mí, o ciertos compromisos de pago. No me puedo aventar de lleno a lo que quisiera o a lo que amo, ¿no? O mira, inclusive no sé qué es lo que amo hacer. Ahí es donde empieza la búsqueda, justamente, ¿no? Y parte de la propuesta que hoy día traemos es justamente el hecho de que cada persona debe de encontrar o reencontrar su visión, ¿sí? Ahorita está saliendo inclusive en el cine, y se lo comentaba a mi esposa, ¿no? Una película que se llama El llamado de la selva. Este es un libro que se escribió pues a mediados del siglo XX por un escritor muy famoso, Jack London, ¿no? Y esta es la historia de un perro, no lo voy a platicar porque no es el caso, ¿no? Pero es la historia de un perro que siempre escuchó el llamado de los lobos, el llamado de una jauría, y vivía feliz con humanos y todo, pero siempre escuchó ese llamado. Eso es algo que a mí me movió desde niño, y yo siempre dije, bueno, yo estoy escuchando algo que me llama a hacer otro tipo de cosas en la vida, pero no me quería someter a eso, justamente por lo que tú mencionas, Jacob, por el hecho de que decía, no, pues yo tengo que trabajar, tengo que ganar dinero, tengo que ganar un sueldo, tengo que pagar mis tarjetas de crédito, ¿no? Y esa ha sido como que la división, la fractura que ha habido en mi vida durante muchos años, en el sentido de decir, quiero buscar el bienestar material, ¿sí? Que te va absorbiendo ese paradigma, ¿no? Pero por otro lado está ese llamado, como un llamado salvaje, una parte que subyace y que impera y finalmente acaba imponiéndose, que es mi caso, ¿no? Bendito Dios, ¿no? O sea, porque si no... No, pero que ha seguido tu instinto. Porque, bueno, no, es que le llamamos instinto a esa reacción, ¿no? Instintivamente hacemos las cosas, pero no es que sea el instinto, sino es el llamado que me estás diciendo. Puede ser instinto a cierto nivel, o puede ser intuición, puede ser como que un llamado que subyace en tu subconsciente y que va luchando, ¿no? Va luchando ese ser que quiere nacer y ese ser que no quiere morir. El ser que vive en ti, que se acostumbró a ganar dinero y que tiene que trabajar por un sueldo y que vive en un paradigma, vive en una forma de pensar, en una rutina cotidiana, sí, que está luchando. Pero por otro lado hay un ser que está diciendo, yo quiero hacer cosas. Hace un par de días platicábamos con una sobrina y nos decía, es que yo me quisiera dedicar a la sanación, porque eso es lo que me apasiona. Yo quisiera estar haciendo sanación todos los días, pero ¿qué es lo que pasa? Necesito pagar mis deudas. Pero curiosamente, cuando ella empieza a efervecer, hacerlo, el otro modelo se empieza a pagar. Y es lo que decía, bueno, pues es que antes yo tenía mis diplomados, ella es capacitadora en escuelas, yo tenía mis diplomados, se me llenaban, ahorita ya no se me están llenando. Dices, es como que el llamado, ese llamado a la selva que te va conduciendo, la vida te va llevando a decir, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Y cómo te pasa a ti ese llamado de esta parte tan técnica o esta manera de tener un trabajo, como me dijiste, ya te habías hecho consciente o ya estaba llegando esa parte de la conciencia en donde te decía, esto no me va a servir? Y luego te metes a la industria y de repente ahí yo creo vuelve otro punto de fractura. Fue una fractura, tal como lo dices. En una escuela de pensamiento se le llaman choques de conciencia.
Okay. O sea, son esos momentos en que vivimos en ciertas etapas de nuestra vida, en las que sucede algo que puede ser dramático y que nos cambia de golpe el sentido de nuestra vida. Un accidente, un divorcio, que nos corren del trabajo, una enfermedad, ciertos momentos que son coyunturales en nuestra vida y nos marcan así como que un rompimiento de la ruta. Y es prácticamente que de arriba nos dicen, no te vas a ir por ahí, te tienes que ir por acá, porque tú llegaste a este mundo para hacer algo diferente, para trabajar en para algo. que no te distraigas. Para que no te distraigas. Ya te distrajiste mucho tiempo, ya te dimos chance, por decirlo así, ¿no? Ya experimentaste, probaste, ya te divertiste, viviste. ahora ponte a trabajar. Ajá. Y esa es la intención, ¿no? Y regresando a la pregunta que me hacías, es escuchar tu visión. Primero, abrirte a la disposición de que las cosas pueden ser diferentes. Porque no es que tengamos las obligaciones, es que privilegiamos decisiones. Es decir, o sea, yo digo, no, pues yo tengo que pagar mis tarjetas. No es que no tenga que, yo quiero pagar mis tarjetas. Sí. ¿Por qué? Porque ya me compré ese compromiso, ¿no? Con la vida. Es la sociedad en la que vivo, es el entorno en que vivo, que me dice, no, a ver, compra. ¿Sí? Y que me ha funcionado hasta cierto momento en mi vida, ¿no? Pero nosotros yo considero hoy en día que eso es una decisión. Muchas veces cuesta trabajo tomarla, muchas veces cuesta trabajo escuchar tu corazón, pero llega un momento que finalmente el grito del corazón es más fuerte que el ruido del intelecto, ¿no? Del parloteo interno que traemos. ¿Sabes qué es lo fuerte cuando escuchas el grito del corazón? Que para la mente es irracional. Sí. O sea, es que estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? Así es. Y hay un proverbio muy bonito que dice, el corazón sabe de razones que la razón no sabe. O sea, es incomprensible. La razón nunca va a comprender los verdaderos motivos del ser. Sí. Sí, porque la razón o el intelecto no fue concebido dentro del ser humano con ese propósito. Y ese es el problema en el paradigma actual que vivimos, que le estamos honrando mucho el intelecto, la intelectualidad, el mundo racional. Sí. Y la capacidad. Y nos estamos asfixiando. O sea, podemos ver cómo muchas de las sociedades más avanzadas de este planeta, llamadas de primer mundo, son las que tienen los índices de suicidio más altos. Sí, inclusive he visto, por ejemplo, esta relación de ciertos países desarrollados en donde tienes que ser más competitivo y comienzas a tomar ciertas cosas para estimular tu cerebro para poder lograr ese estándar, ¿no? Así es. Y México yo creo que vive una circunstancia completamente distinta, ¿no? Porque mientras que países como Estados Unidos tienen una historia de 200, 250 años, países como México tienen una historia de miles de años. No se puede comparar. Nuestras raíces son profundas. Las tenemos que rescatar. Sí. Tenemos que sacar lo más valioso de las culturas que vivieron en estas tierras. ¿Sí? Y rescatarlas y ponerlas al servicio de la sociedad. ¿Y en ese sentido el mexicano es de más corazón? El mexicano tiene mucho más corazón, tiene más pasión, más romance, ¿sí? Y está luchando por alinearse a un paradigma intelectual. Y por eso no hemos sido del todo exitosos en ser en un país tal como puede ser Japón o los países europeos. Porque justamente lo que queremos es someternos a un paradigma que va en contra de lo que nuestro corazón nos dice. Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio. Y por eso chocamos, ¿no? No hay esa identificación en los modelos productivos de otros lados, porque no corresponde a lo que nosotros sentimos. No corresponde. Hemos querido imitar modelos de otros países y no corresponde a lo que nosotros creemos, en lo que creemos, lo que nosotros veneramos. Lo que somos. Lo que somos, en esencia, ¿no? Y eso se puede llevar a nivel de una sociedad o se puede llevar al nivel de una persona. Entonces, regresando al mismo punto, lo que es importante es de que seamos congruentes realmente con lo que queremos en la vida. En la vida hay que hacer lo que amas y hay que amar lo que haces. Y por ejemplo, una persona que nos habla de desarrollo humano aplicado en la empresa, ¿cómo puedo llegar y de repente decir, es que no me siento a gusto en la empresa? Fíjate que fue curioso porque una vez estaba impartiendo un taller en una empresa y estábamos hablando justamente de este tema, porque las empresas son espacios laborales orientados a la acumulación a la generación y a la acumulación de riqueza de los dueños, que genere, de los accionistas. Los empleados están ahí recibiendo un sueldo. Y el tema con la empresa moderna es de que por el hecho de que una empresa le paga un sueldo a un empleado, se supone
que ya tiene el derecho sobre ese ser humano. Y dice, tú me perteneces de 9 de la mañana a 6 de la tarde y todo lo que es tu vida es mío. Yo soy tu dueño. Sí. Es una forma en moderna. Horario laboral. En tu horario laboral. Es una forma de esclavitud moderna, por decirlo así, siendo un poquito radicales, porque no es para tanto, ¿no? Sí. Sí, porque digo, todavía te dan chance de ir al baño, todavía te dan chance de ir a comer, todavía te dan chance de muchas cosas. Sí. Pero no deja de tener esta relación de yo te estoy pagando, tú me tienes que servir. Así es. ¿No? Y esa es la creencia en los modelos de liderazgo anacrónicos que vienen del siglo XX, ¿sí? En las generaciones que también ya están saliendo. Ahorita vienen los millennials, vienen los centennials, que vienen con una mentalidad completamente distinta. Y dicen, ¿sabes qué? No te la compro, ¿no? Pero hay esa resistencia, Y ha venido caídas de productividad. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay un modelo o una conversación que está abajo de las mesas en las empresas. Que el empleado le dice al jefe, sin decírselo, es una conversación que nunca se articula en la palabra. Entonces, no hay diálogo, pero existe la conversación implícitamente, que le dice al jefe, tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Y van, son lo que se llaman horasillas, ¿no? Que van a calentar la silla, es ¿no? una filosofía. Entonces, ahorita lo que estamos buscando hacer, en este sentido, es cambiar la forma de hacer negocio. Se están haciendo en ciertos países de Sudamérica, se están desarrollando investigaciones y modelos para regresar a lo que se conoce como la empresa más humana. Es dramático, pero por ejemplo en Japón, el nivel de suicidios a nivel empresarial se han disparado al cielo. Ya le han puesto un nombre al fenómeno, le llaman Haroshi, al fenómeno en el cual la gente por estrés se suicida. Trabajan jornadas laborales a la semana de 60 horas o más. Y una chica de 24 o 25 años recientemente se suicidó. Eso provocó que el presidente de la empresa tuviera que renunciar. Sí. Entonces es un tema que no se puede soslayar, no se le puede dar la vuelta, ¿no? Muchas empresas en México ya se están volteando a ver esos modelos. Decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la propuesta es, ¿sabes qué? La empresa tiene que regresar a lo que originalmente era un espacio social en el cual la gente sea feliz, en la gente sea plena. Que la gente vaya feliz a trabajar. Que se sienta a gusto. Que no sea domingo en la noche y que digan, híjole, mira, mañana me toca trabajar y sientan como una nube negra encima de ellos, que empieza a llover con truenos, dice... No, que inclusive duele, ¿no? Sí, es pesado, sino que hay que verdaderamente recontextualizar el paradigma empresarial para que justamente sea un espacio en el que el ser humano se encuentre. Y eso se logra cuando el individuo identifica qué es lo que quiere en la vida y puede comprender que lo puede hacer en ese espacio laboral. ¿Y si se puede? ¿Sí existen estas empresas? Por supuesto que sí. Por ¿Sí supuesto existen? que sí. ¿Sí hay? Absolutamente. Puede sonar raro, pero sí las hay. Y fíjate que hay fenómenos muy interesantes que empresas fenómeno, ¿sí? que están trabajando en este sentido, ¿no? Que comparten una visión, una pasión. En Estados Unidos hay muchas, en México hay modelos muy interesantes de empresas, ¿no? Que están trabajando en eso, en una cultura fuerte. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas que han cambiado su modelo y que se convierten en espacios humanos. Entonces la gente no solamente va a ganar dinero, sino la gente va a ser. Y ser con la S mayúscula, a ser humanos. Es decir, mi sentido de vida, la razón de mi vida, se alinea con lo que yo quiero hacer en mi día con día. Y no es ir a nada más servirle a un jefe y hacer un trabajo que es árido, aburrido, rutinario, ¿sí? Asfixiante, sino que es verdaderamente ir a expresarte como persona, como ser humano, como alma que eres, cumpliendo una función social, viviendo con otros seres que están haciendo lo mismo, y se empiezan a desarrollar conceptos como equipo, como hermandad, como fraternidad. Así ya tenemos que movernos. Y por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas o qué has podido identificar con estas empresas que no cuidan el factor humano? Van desapareciendo. Gradual y paulatinamente van desapareciendo. Hoy vivimos tiempos de reto, porque no solamente es este fenómeno social que estamos hablando, sino estamos hablando de que vivimos en una etapa que se llama VUCA,
VUCA es un acrónimo, que quiere decir volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Okay. Vivimos en tiempos de reto, Sí. hay mucha incertidumbre, Sí. hay cambios sociales, hay cambios políticos, hay cambios económicos. Y son rápidos. Y rápidos. Hay epidemias. Hoy está el coronavirus. Y estoy viendo noticias como el coronavirus ya le está pegando a la economía de los países. Está pegando en la bolsa de valores. Entonces, si las empresas no se hacen más competitivas, van a acabar por desaparecer. O adaptables. O adaptables. Se tienen que adaptar a esa incertidumbre, a esa falta de claridad que existe. Y es que lo curioso es que en una empresa lo adaptable es el factor humano. Absolutamente. Solo los seres humanos se pueden adaptar al cambio. Es lo que yo digo en las empresas, ¿no? A ver, ¿qué es lo que conforma esta empresa? Le digo a la gente. ¿El logo? No. ¿El edificio donde trabajan? No, son ladrillos nada más. Ok, los manuales de procedimientos, de políticas, no. La maquinaria, no. Entonces, ¿qué es la empresa? Le digo, la empresa son ustedes. Tú no trabajas para una empresa. Tú eres la empresa. Tú eres la empresa. Mientras estés ahí, no es que lleves un gafete con el logo de la empresa que le pertenecen a los dueños. Tú eres la empresa. Y es ahí donde cambia la forma de pensar de la gente. Yo soy la empresa y me apropio de ella. Es mi empresa. Es mi reto, es mi búsqueda. La cuido. Pero tiene que verdaderamente cambiar eso en la forma de ver las cosas. Pero para que el individuo cambie en la forma en la que ve su empresa, la persona tiene que cambiar primero en cómo ve la vida y qué es lo que quiere hacer en su vida y qué es lo que quiere lograr, en quién se quiere convertir. Y por ejemplo, es muy difícil cambiar la percepción del empresario, del dueño de la empresa, con respecto a la gente de la empresa. Mira, hay palabras que nosotros vamos extirpando gradualmente de nuestro vocabulario y que yo procuro extirparlas. La palabra difícil, la palabra imposible. Son palabras que no deben de existir en nuestros cuestionarios. Es difícil en la medida que creamos que no se puede. Ok, Sí. por la resistencia que tengas. En la medida de las resistencias que uno tiene, ¿no? Entonces, hay todo tipo de líderes, hay todo tipo de empresarios, ¿no? Hay muchos que piensan que esto no sirve para nada. Porque ¿qué pasa con ellos? Pues tarde que temprano se van a dar cuenta que no es así. Tarde que temprano. Sí. Tarde que temprano van a darse cuenta que la forma en la que están haciendo negocio sirvió en el siglo XX. Pero hoy día no. Hoy día no. Hay muchas empresas en las cuales la gente trabaja desde sus casas. Eso es fascinante. Sí. Trabaja desde sus casas. Las empresas ahorran gastos, ¿sí? Porque no tienen que pagar luz, mantenimiento, lugares, una serie de cosas. Y la gente está mucho más cómoda trabajando en sus casas. Sí. Y les dicen, a ver, tú tienes que hacer esto. Me lo entregas tal día, ok. Si lo quieres hacer aquí en esta oficina, o lo quieres hacer en el parque, o lo quieres hacer en tu casa, a mí no me importa. Hazlo y entrégamelo. Y la gente es más feliz trabajando en sus casas, ¿no? Entonces están cambiando paradigmas. Pero hay otras empresas que sí efectivamente se están resistiendo. Se están resistiendo y pues tarde que temprano se van a... ¿O son de la vieja escuela? Son de la vieja escuela. Hablemos de 3 generaciones, ¿no? Los baby boomers, que les llaman, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Sí? La generación X, que vienen por ahí de los años 60s, ¿sí? Luego a partir de los 80s, 85 por ahí, vienen los millennials, y ahorita ya está entrando los centennials, ¿no? Sí. Que apenas están saliendo de la escuela, Sí. y están empezando a ser becarios en empresas. Pero ahorita los quienes traen el liderazgo en mandos medios, a nivel de gerentes, son millennials. Sí. Los generación X, pues ya andan como que es directores de primer nivel. Los baby boomers ya se están empezando a picar los ojos, a jubilarse, ¿sí? Y son de la vieja guardia, como tú dices, son de la vieja escuela. Sí. Ellos están llevando ese paradigma. Pero ahorita justamente lo que nosotros observamos es de que hay una transición, hay un traslape de paradigmas, ¿no? De los que quieren hacer negocio, como saben, y los que no se dejan, ¿sí? Los que dicen, no, ¿sabes qué? La vida es de otra forma. Sí. Hay empresas que compraron esta idea desde el principio. Empresas justamente e irónicamente dentro de la tecnología de información. Porque los niveles de estrés que se alcanzan son tan fuertes en esta industria, como yo lo he visto también en el sector financiero. Las bolsas de valores, las casas de bolsa, los bancos.
que están muy aferrados a lo que es generación de dinero, abundancia, riqueza, son los que más estrés generan. Y la empresa, la industria de tecnología de información genera mucho estrés, muchísimo estrés. Tal es así que ahí es donde estamos viendo que florecen empresas que son totalmente vanguardistas, ¿sí? Justamente... Con soluciones distintas. Sí, con soluciones distintas. Y que justamente rescatan al capital humano y ven la importancia de rescatar la parte emocional, la parte amorosa del ser humano, la parte lúdica, la parte de niños, ¿sí? Y la instalan en la empresa. Hay empresas en Estados Unidos que tienen toboganes. Okay. Entonces tú puedes bajar por las escaleras. Sí, tú vas, estoy en el segundo piso, voy a una junta al primer piso, hombres y mujeres, adultos, o sea, no estoy hablando de chavos de 20 años. De millennials, como no estoy hablando de millennials, estoy hablando de baby boomers. Sí. Que dicen, híjole, tengo una junta en el piso de abajo, ¿no? Entonces no tengo que correr escaleras, no, me voy por el tobogán y se van desvilando y llegan al otro piso, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Sí. O sea, y andan en bicicletas y... fascinante. Sí. O sea, estamos viendo una forma diferente de vivir como sociedad. Pero es de nuevo un paradigma que lucha por nacer contra un paradigma que lucha por no morir. Y estamos en ese proceso. Resistencia. En resistencia. De ver que funciona. Hay una fuerte resistencia, hay mucha confusión en el mundo ahorita, hay porque también culturalmente los mexicanos somos de mucho trabajo. O sea, de mucho trabajo, de me vengo muy temprano, de me voy muy tarde, o sea, de realmente hacer mucho trabajo, pero a lo mejor inconscientemente, hacer por hacer. Mira, yo creo que cada país tiene sus vicios y tiene sus virtudes, ¿no? Y sí, efectivamente se le ha culpado al mexicano como un país flojo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Creo que trabajamos mucho. Mira, tú te vas a un restaurante y ves verdaderamente cómo la sudan meseros y meseras, mucha gente, ¿no? Desde temprano en la madrugada, muchas veces yo salgo a citas muy temprano y, o sea, a las 5 de la mañana el metrobús está a reventar de gente que va a sus trabajos. A las 5 de la mañana ya está la marchanta poniendo su olla de tamales y prendiendo el anafre en la esquina de la calle, ¿sí? El mexicano es apasionado, es romántico, es apasionado. Y aguerrido. Y muy aguerrido, verdaderamente muy aguerrido, muy entregado a lo que cree. Lo que tenemos que hacer es señalar a dónde queremos ir como país, ¿no? Sí. Y no comprar los paradigmas que funcionan en otros lados. A nosotros no nos funcionan. No nos funcionan. Y es que es reconocer nuestra identidad, lo que dice, reconocer tu ser. Sí. O sea, reconocerlo como país y que tú reconozcas como ser humano también tu identidad. O sea, es el momento en que ya tenemos que pararle a la búsqueda neurótica y obsesiva de bienestar material nada más. Y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero en la vida? Y este momento es el que... A ver, por ejemplo, ese que quiero en la vida, ¿fue lo que le pasó a ese Javier de 17 años? Mira, en el año 2000, yo venía trabajando, yo empecé con la búsqueda espiritual, la búsqueda de desarrollo de la conciencia. Me decías del libro que leíste. Exactamente. Yo desde los 15, 17 años yo empecé con mis loqueras, por decirlo así, ¿no? Y empecé a estudiar. Y era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Porque yo trabajaba en sistemas, en computación, y me tenía que poner mi corbata de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde yo agarraba la corbata, la aventaba, y me iba corriendo a mi escuela de filosofía. ¿Sí? Y me iba desde las 6 o 7 de la noche hasta las 10, 11 de la noche. Diario. Estudiar todo, ¿no? Y conocer, ¿no? ¿Y qué te hacía clic en tu vida? ¿Qué me hacía clic? Encontrar un verdadero sentido a este mundo. Por allá del año... ¿Un propósito? ¿Perdóname? ¿Un propósito? Un propósito, absolutamente. No, y fíjate que fue curioso, ¿no? Porque en 1986 yo entré en una crisis muy fuerte de mi vida a nivel personal. Y yo llegué a una conclusión. Y he encontrado mucha gente que se encuentra en esa coyuntura también. Yo llegué a una conclusión. Si este mundo tal como yo lo conozco, es lo único que yo puedo ver, como dijo Mafalda, yo me bajo. Y me hubiera ido probablemente por una puerta falsa.
por alguna puerta falsa de las que... Una línea de escape. Una línea de escape. Y no tiene caso entrar en ellas, ya creo que podemos suponer cuáles son. Hubiera agarrado alguna fuga, alguna línea de fuga. No, y aparte, ¿cuántos no hemos pasado por eso, no? Muchísima gente que dicen, ¿sabes qué? Me siento asfixiado, me siento harto. Afortunadamente, yo ya estaba muy metido en la filosofía, en la psicología humanista, en el desarrollo humano, en la meditación, en muchos temas. Y eso fue lo que a mí me dio el verdadero rescate. Probablemente fue en 1986, cuando yo tuve esa crisis, y dije, se acabó. Entonces... En la meditación hay respuestas. En la meditación hay respuestas, hay preguntas y lo hay todo. En el regreso a uno mismo, en la búsqueda interior. Un autor, hace mucho tiempo que ya falleció, por cierto, decía, hemos estado buscando en la dirección equivocada. Pensamos que las soluciones están allá afuera, en nuestro mundo. Sí. Allá está la solución en lo externo. En lo externo. ¿Qué me va a llegar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿No? Hemos estado buscando en la dirección equivocada. La dirección es hacia adentro. Pero hay un místico. ¿Cómo te fuiste hacia adentro? Pues no fue así de premeditado que diga, sí, me voy a armar de valor, hoy, ¿no? Desde La vida me fue arrastrando, como nos arrastra a muchos, ¿no? Sí. Y te van casi que jaloneando, ¿no? Y tú vas dejando las uñas en la pared, ¿no? Casi. Las resistencias, como cuando quieres meter a bañar el gato. No. Sí, ¿por qué? Porque estás acostumbrado a eso y dices, esta es la vida. Sí. Porque fuiste educado de esa manera, porque dijiste, tengo que estudiar para trabajar, tengo que trabajar para ganar dinero, tengo que ganar dinero para vivir lo que yo creo que tengo que vivir y finalmente para luego morirme en paz. Y así es la vida. Y millones de seres humanos viven en ese paradigma y dicen, no se vale, no se vale, la vida es muchísimo más que eso, muchísimo más que eso. La vida es una aventura fantástica del espíritu. Hay un proverbio que dice, no somos seres humanos con una experiencia espiritual. Somos seres espirituales con una experiencia humana y nos tenemos que ver como tales, ¿no? Entonces, la vida me fue arrastrando hasta que finalmente dije, es tiempo que ya volteé. Y no obstante, seguí dejando las uñas en la pared. Sí. Como muchos de repente podemos estar ahorita. Luchando, como se dice coloquialmente en nuestro querido México, luchando por la chuleta, ¿no? Correteando la chuleta del bolillo, a ver si nos hacemos una torta, ¿no? Una torta de tamal que nos gustan aquí en Ciudad de México. Así es, exactamente, torta de tamal, el pleonasmo más grande que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero el punto, Jacob, es, no tenemos por qué vivir así. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Yo creo que son tiempos de cambio, son tiempos en los que hemos llegado a un sinsentido. En esta sociedad. Y no digo México, estoy hablando del planeta. Pero, ¿sabes de lo que me doy cuenta? Cuando tú conectas con eso, te energetizas. Te llenas de energía de querer hacerlo. Porque se alinea tu ser. Cuando tú haces, y esto lo aprendí de una amiga hace muchos años que estudiaba metafísica, dice, cuando hay un suspiro, cuando tú haces esto, es muy claro porque es la conexión que hay en tu cuerpo con tu auténtico ser interior. Cuando el cuerpo reacciona de esa manera, en el famoso suspiro, el suspiro viene del inspirar. Es una inspiración. Y la palabra inspiración viene de inspiritus, estar en el espíritu. En el latín, inspiritus da lugar a la palabra inspiración, pero quiere decir estar en el espíritu. Entonces, esos momentos clave en nuestra vida cuando suspiramos, es porque estamos conectando con nuestra voz interior. A ver, aquí pasa algo. ¿Cómo llegan los maestros a tu vida que te hacen ver tu interior? En una primera instancia, silenciosos. ¿Por qué? Porque yo no estaba dispuesto a escuchar. Recordemos ese proverbio, ¿no? Cuando el alumno... Sí, estaba en el camino, pero no escuchaba. Cuando el alumno está presto a escuchar, cuando los oídos del alumno están prestos a escuchar, los labios del maestro aparecen. Hay un principio que reza en el Kybalión, ¿no? Sí. Que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Sí. Entonces, en las primeras etapas de mi vida, aun no obstante que yo tenía un anhelo, una sed, una voz interior, ese llamado de la selva que te decía, que me gritaba algo diferente a lo que yo estaba queriendo buscar en mi vida. En esa etapa de mi vida, tal vez los maestros, los ángeles, las voces de mis custodios, de mis mentores, eran silenciosas. Yo no escuchaba mucho.
Pero llegó un momento en que cada vez fue más claro, y más claro, y más claro. Hasta el día de hoy, que ya casi me agarran así, a ver, reacciona. Ya, o te encarrilas o te encarrilas. Sí, ya hablan de una forma diferente, ¿no? Son de esas experiencias, choques de conciencia, experiencias clímax, les llaman también, ¿no? En la vida que todos los seres humanos tenemos, en los cuales hay un rompimiento, una fractura, y es ahí donde yo empecé a moverme, ¿no? Pasé por un divorcio, y en esa etapa de mi vida, con un bebé recién nacido, fue cuando entré en una crisis de vida, y fue cuando se colapsa un paradigma, una forma de vivir, y surge una forma de plantear. Y no obstante eso, todavía seguí luchando por aferrarme a lo conocido. Sí. Sí. ¿Y cómo renaces? Llega un momento que dices, ¿sabes qué? O lo hago, lo hago. No hay de otra. No hay de otra, ya. Y esa es la etapa en la que estoy hoy. Y esa es la etapa en la que estás ahorita, desarrollando 2 proyectos. 2 proyectos. Sigo trabajando, son dos proyectos de vida que van corriendo. Ese mismo proyecto, trabajado desde 2 ángulos. Y es compartir estas ideas con la gente, con el ser humano, con el que busca. Porque muchos estamos en el camino, ¿no? Y muchos tal vez nos sentimos medio perdidos en el desierto, desolados, ¿no? Viviendo en la empresa, viviendo en el seno de la familia, en diferentes espacios, pero estamos buscando cómo satisfacer esos vacíos, ¿sí? Escuchábamos a una amiga hace algunos meses atrás que nos dice, ¿sabes qué? Yo llegué a esa etapa de mi vida en la que ya nada me satisface. Una mujer exitosísima, catedrática de la universidad, pero que nos decía, ¿sabes qué? Ya como que no me hallo. Lo tienes todo y no te hallas. Oye, pero mucha gente envidiaría tu vida. Pues no, yo no la envidio. Sí. Entonces hay mucha gente que está ahí. Entonces es un solo proyecto con 2 vertientes. La primera de ellas es trabajar en el ámbito de la empresa, ¿sí? Ayudando a los empresarios a cambiar su forma de hacer negocio. Ayudando a la gente que trabaja en las empresas a construir un espacio social, laboral, humano. Le llamamos empresas más humanas, empresas que trascienden, que pueden trascender no solamente por el hecho que hacen más dinero, porque al final de cuentas lo que busca la empresa es hacer dinero, ¿no? Que sea eso negocio. está bien, y está bien, generar riqueza, aportar servicios a la sociedad, eso está muy bien, y Porque eso ayuda, no tiene por qué, claro. O sea, como empresa te garantizo que aquí vas a tener trabajo. Una empresa hizo esta mesa, una empresa hizo este micrófono, una empresa puso estas luces, inventó las luces. Claro, necesitamos de la tecnología de las empresas, sí, pero no podemos soslayar, no podemos dejar de ver que las empresas están formadas por seres humanos, con almas, son corazones palpitantes, con anhelos, con emociones, con tristezas, con miedos. Y eso muchas empresas lo dejan a un lado. ¿No? Con incertidumbre, la incertidumbre que se vive en este país, en el mundo en general. Miedos de epidemias, miedos de asaltos, miedos de que me corran. Sí, el mismo miedo de que la empresa está bien. El mismo miedo que la empresa está bien. Entonces, mucha gente se va como que eclipsando, se va marchitando. Y se va apagando. Se va apagando, ¿no? Entonces, nuestra primera línea de trabajo es llegar con empresas y decirles, ¿sabes qué? Pueden hacer negocio. Y no solamente pueden hacer negocio, sino pueden generar más riqueza, pero aparte pueden construir un espacio muchísimo más humano. Enriquecedor. Enriquecedor para todos, pero que la riqueza ya sea interior. Y por otro lado, estamos en el otro proyecto trabajando con la gente. Estamos trabajando con la gente que está en la búsqueda por cuenta propia, ¿no? Y entonces tenemos una propuesta en la que integramos pues, las 3 grandes corrientes del saber humano. ¿Sí? La filosofía, la ciencia y el arte, ¿sí? Porque pensamos que en el principio de la humanidad, Jacob, la cultura griega, que es la madre o la cuna de la civilización occidental, nada más tenía un solo conocimiento, se llamaba filosofía, el amor por el conocimiento. El saber. El amor por el saber, es lo que quiere decir filosofía, ¿sí? Pero los astrónomos eran filósofos en Grecia, los matemáticos como Pitágoras era filósofo, los pensadores sobre la vida eran filósofos, los que hacían arte, Esquilo, Sófocles, Eurípides, los grandes autores eran filósofos. Lo único que existía era la filosofía. Y poco a poco se fue desmembrando todo esto en ciencia, arte,
filosofía, nace la religión, surge la religión institucional, ¿sí? Y hoy vemos con mucho agrado cómo empiezan a converger esos caminos de nuevo. Entonces, hay tratados maravillosos entre que un filósofo se sienta con un místico. En el siglo XX, un gran físico que se llamó David Bohm se sentó con Krishnamurti. Y empezaron a desarrollar un debate delicioso sobre la vida. Los dos del mismo ángulo para llegar a una conclusión. Estamos hablando de lo mismo. Sí. Entonces, la propuesta que traemos es, a través de la filosofía, la ciencia y el arte, cómo generar conciencia en el día con día, ¿sí? Por el acto de ver una obra de arte, ¿no? Te vas a la UNAM, al MUAC, y ves cosas maravillosas que dicen, aquí está la respuesta de mi vida. ¿Y el empresario no se choquea? No, o sea, hay de todos, ¿no? Hay algunos que se choquean, pero hay otros que dicen completamente de acuerdo, ¿no? Hay empresas vanguardistas. O decir, es lo que necesitaba mi empresa. Sí. No, mira, yo me he encontrado con gente del mundo de la tecnología de información, de una de las industrias o sectores más demandantes, tal vez más fríos, donde he encontrado gente sumamente sensible. Sí. Sumamente sensible. Yo he tenido la oportunidad, Jacob, de trabajar prácticamente en todos los sectores de la industria. He trabajado con la policía, he trabajado con sindicatos. ¿Y sabes a qué conclusión he llegado? Todos somos seres humanos. Sí. Como decía mi madre, todos somos de carne y hueso con un pedazo de pescuezo. Así seas policía, así seas catedrático, así seas financiero, todos tenemos un corazón, tenemos anhelos, tenemos temores, tenemos cansancio, frustraciones. Estamos en búsqueda del amor. Todos somos seres humanos. Entonces prácticamente me estás diciendo tenemos que cuidarnos entre humanos para el beneficio humano. O sea, en las empresas es cuidar el factor humano, que es lo importante, y que se descuida por cuestiones de productividad. Sí, y no solamente es cuidar el factor humano, sino regresar al origen, regresar a la inocencia, regresar a la conciencia planetaria. Estamos en una crisis climática, ¿sí? Y muchos la soslayan, muchos dicen, no es cierto, es pura mentira. Y otros tantos dicen, volteen a ver las noticias, ¿no? Entonces, no podemos seguir viendo el mundo como que el mundo fue creado para el beneficio del ser humano. ¿Sí? De forma desmedida y que es nuestro privilegio explotarlo como se nos pegue la gana, para nuestro beneficio, para nuestro bienestar, para nuestro ego. Como diciendo, mientras estamos bien, no hay problema. Sí, el mundo ya está cambiando. Y las nuevas generaciones están moviendo más hacia lo que son las corrientes verdes, ¿sí? Toda la cultura verde, lo orgánico, veganos, etcétera. Entonces, no solamente en nuestra propuesta, no solamente va llevada de la mano hacia lo que es rescatar la cultura humana, ¿no? Sí, porque eso sería más de lo mismo, sería como que nutrir más el sentido del ego, sino decir, espérame, la verdadera... Y nada más tener un solo enfoque, ¿no? Sí, aquí estamos siendo más sistémicos, más holísticos, ¿sí? Y comprender que el ser humano tiene el mismo derecho que un mosquito de estar en la superficie de este planeta, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho. Es un poquito como que la filosofía budista, respeto a todos los seres sintientes del universo. Sí. Y parte de nuestra propuesta es decir, vamos a hacer esa conciencia, vamos a rescatarnos. No es el acto de tirar basura, porque luego se tapan las coladeras y se generan las inundaciones y nos hace daño, nos molesta y es incómodo. No, es no tirar basura, porque hay una conciencia diferente. Sí. Pero la conciencia deviene del trabajo interior. Sí. Y nosotros devenimos diferentes en la medida en la que dejamos de ver hacia afuera, porque afuera no hay nada, y entramos al interior. Los nuevos paradigmas de la ciencia nos hablan de la física cuántica, por ejemplo, ¿no? Y la física cuántica nos habla de una forma diferente de ver el mundo. Inclusive está en conflicto la ciencia ahorita, por los descubrimientos a nivel cuántico. Así es. ¿Es donde los acomodo? Exactamente. Si rebasan lo lógico, si rebasan los resultados que hemos tenido por años. Y una vez más, pues está el debate entre la escuela antigua y la escuela moderna. Sí, los físicos clásicos que dicen, no, eso no es cierto. Y los mecanicistas, los mecanicistas cuánticos, que proponen un nuevo paradigma de la vida. No, sí. Y que de hecho están desarrollando computadoras cuánticas, sí, que generan resultados. Así es. Y que es ya conocimiento aplicable. Así es.
Estamos en una plena revolución. Nadie hubiera pensado que hace años íbamos a tener una cajita de este tamaño, ¿sí?, con la cual íbamos a podernos comunicar con el mundo, poder sacar toda la información del mundo, ajá, ¿sí? Ajá. O sea, ya las bibliotecas públicas pues ya se están llenando de polvo y de mohín y todo, ¿no? Porque nadie va. Tienes todo. Sí. Tienes todo en una cajita de plástico. Sí. Tienes el acceso a lo que se llama el ciberespacio, la noósfera, ¿no? Uh-huh. La nube. La nube, ¿no? Uh-huh. Sí, pero tenemos que, como digo yo ahorita estoy dando una conferencia, o sea, bajarnos de la nube. Tenemos todo eso, pero ¿qué onda con nuestra conciencia? La hemos soslayado. Uh-huh. Y en muchos sentidos, y esto también es para reflexionar, uh-huh, hemos evolucionado uh-huh, tecnológicamente a niveles que son fascinantes. Uh-huh, uh-huh. Sí. Pero en el sentido de la conciencia no hemos avanzado tanto. Sí. Yo creo que los grandes países belicistas lo que han hecho es mejorar sus formas de matarnos. Okay. Antes nos matábamos con piedras, uh-huh, luego nos matamos con flechas, uh-huh, con lanzas, luego nos matamos con catapultas, uh-huh, luego nos matamos con bombas, luego nos matamos con bombas nucleares. Ahora nos matamos con misiles hipersónicos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y como decía Einstein, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí tengo claro cómo va a ser la cuarta, uh-huh, con piedras, una vez más. Uh-huh. Entonces no hemos avanzado en el sentido de la conciencia. Uh-huh. Tenemos acceso a comunicarnos con esta tecnología, podemos comunicarnos más fácilmente, pero nos hemos alejado más de la comunicación personal. Uh-huh. La mente ¿O de qué comunico? Exactamente, el intelecto se comunica más rápidamente, pero el corazón se comunica cada vez menos. Sí. Y tenemos los emoticones, uh-huh, para mandar un mensajito y poner un corazoncito o una sonrisita. Uh-huh. Y así encarnamos nuestras emociones, aparentemente. Sí. Hemos perdido la frescura, sí, de la palabra, sí, la frescura del contacto personal. Sí. Y eso es algo que no es que tengamos que regresar o rescatar. Y sí lo sentimos, porque de repente mejor le voy a hablar por teléfono, porque si lo escribo, a lo mejor lo toma desde otra perspectiva. Claro. Necesita oírme. Sí. Para que entienda desde qué punto se lo estoy diciendo. Y de hecho, por eso inventaron todas las caritas, los emoticones, ¿no? Uh-huh. Porque no son como caricaturas meramente, son formas de encarnar ciertas emociones. Sí. Entonces, no es lo mismo que digas, hola, ¿cómo estás? Así nada más, a un hola, ¿cómo estás? Con una carita, ¿no? Ah, sí está de buenas, ¿no? Sí. Porque me puse una carita sonriente. Más feliz, ¿no? Que de lo común. Y ese es el tema, que hemos perdido eso, ¿no? Entonces tenemos que regresar ahí. Entonces, pues, hay que regresar al contacto humano. Hay que regresar, como lo decía una canción de los años 90, hay que regresar a la inocencia, ¿no? Y de hecho los mismos niños lo piden. O sea, es que quiero estar más con mi mamá. Claro. ¿No? A que me deje la tablet. Así es. O sea, los mismos niños sienten esa necesidad y la expresan. Tal cual, simple, sin ninguna agregarle ni quitarle, simplemente es que quiero estar más con mamá. Así es. Quiero convivir más con ella, ¿no? Las nuevas generaciones están demandando un cambio radical, uh-huh, un cambio radical. Y está bien. Dentro del gran concierto cósmico, uh-huh, todo está bien. Uh-huh. Y en la gran perspectiva, uh-huh, universal, todo está bien. Lo que estamos viendo son los procesos del cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, pero estos cambios son buenos. Se pierden cosas, nacen otras cosas, unos se aferran, otros pelean por proponer lo nuevo. Uh-huh. Eso nos ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad. Sí. O sea, hemos visto tanto el proceso que es mejor aprenderle, ¿no? Mira, hubo una persona que dijo hace algún tiempo atrás, estamos preocupados realmente por las juventudes del mundo, uh-huh, porque ya no tienen valores, uh-huh, no tienen respeto a las tradiciones, a la cultura. Nos preocupa mucho. ¿Sabes quién lo dijo? Aristóteles. No. O sea, hemos repetido sí, pues mira, ya lo dijo, él fue el primero que lo dijo, ¿no? Los griegos estaban preocupadísimos, ¿no? ¿Cuántas generaciones han pasado entonces acá? Entonces, seguimos preocupados por las mismas cosas, ¿no? Sí. Pero vamos avanzando, vivimos en una época de incertidumbre, de cambio, pero también vivimos en una época fascinante. Uh-huh. Y aquí lo que nos toca es ser testigo de muchos cambios, uh-huh, y si queremos también podemos ser partícipes. O sea, podemos ser parte de la ola del cambio. Creo que, por ejemplo, ustedes, tú con el trabajo que estás haciendo, uh-huh, lo estás haciendo. Estás siendo partícipe, estás, uh-huh, mandando un mensaje.
Este esfuerzo que están haciendo ustedes es compartir una forma diferente de ver las cosas, ¿no? Sí. Ya no solamente lo que se llamaba hace algunos tiempos la nueva era o el New Age, no, son corrientes que han prevalecido luchando por encontrar su espacio en la mentalidad del ser humano cotidiano y decir, ¿sabes qué? Esta es la forma de ver las cosas. Existen otros planos, existen otras dimensiones, existe otra realidad. Estamos procesando esta humanidad con el 5% máximo de nuestro cerebro. Es lo que me dices, el llamado. El llamado. Y hay mucha gente que está en el llamado. Y a través de redes sociales, a través de lo que ustedes hacen, a través de todos estos esfuerzos, se le da una avenida de solución o de escape a la gente, a ese llamado. Pues mira, créeme que este esfuerzo de OM se lo bendigo mucho a esta Caro Mendoza, que es quien funda, quien crea, quien permite que suceda y la apuesta a OM Radio. De repente yo me vuelvo partícipe de este trabajo y es algo que también estoy muy bendecido y muy agradecido de tenerlo y ser parte de eso. De repente te digo, le reconozco mucho esta parte a Caro, de que ella haya tenido la visión y atender a su llamado. O sea, atender ese llamado y ser congruente con su llamado. Así es. Es ser congruente con ese llamado, es ser congruente con lo que el ser humano es en sí, ¿no? Regresar a nuestra naturaleza fundamental, primigenia, ¿no? Alinear nuestra mente o nuestro intelecto con nuestro corazón. Sí, o sea, allá afuera no hay nada. Y por ejemplo, ¿yo cómo podría llegar contigo para solicitar tus servicios en mi trabajo, en mi empresa o esa también a nivel personal, mi trabajo personal? ¿Cómo puedo llegar para solicitar? Pues mira, tenemos estamos en internet, tenemos un par de páginas. El nombre de nuestro proyecto se llama AETER, A-E-T-E-R, que quiere decir alma, espíritu, tiempo, espacio y realidad. AETER. Pero también es el quinto elemento, el éter, y también es una contracción del vocablo latino etern, que quiere decir eternidad. ¿Sí? Entonces nuestro proyecto se llama AETER. En la empresa se llama AETER Quest. Quest como búsqueda, como pregunta, ¿sí? aetherquest.com, ¿sí? www.aetherquest.com, ¿sí? Entonces, para empresa. Entro a tu página, veo tus servicios, veo tu filosofía, veo todo lo que me estás platicando aquí, filosofía, arte, y yo me acerco a ti para solicitar información, apoyo con respecto a todas mis dudas. Sí, la otra página, donde se ve la parte humana, la parte del desarrollo de la conciencia, se llama aether.academy. Ah, la Academy. Sí, Academy con Y, sí, al final, aether.academy. Y esa es la página en la cual se habla de la propuesta a la gente que está en la búsqueda. Sí. Las empresas pueden entrar a aetherquest.com, sí, y la gente que está en la búsqueda de respuestas en este sentido, y tenemos talleres, conferencias, seminarios, webinars, retiros espirituales. Tenemos una serie de esfuerzos o servicios que ofrecer a la gente que está en diferentes búsquedas con diferentes escuelas, y esos están en aether.academy. Pues está padrísimo. No, y aparte, o sea, cualquier cosa que les interese, ya sea de una u otra plataforma, o sea, ya se comunican contigo para solicitar más información. Por supuesto. Y pues te agradezco mucho que hayas venido. Y de veras que es muy satisfactorio ver cómo de repente ya podemos aplicar el conocimiento en la industria. No hay otra forma de ver la vida hoy en día. Al contrario, el honor ha sido mío, Jacobo, un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio. Es un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues no me queda más que agradecerte, despedirnos, vernos hasta la próxima semana, y pues me despido. Les agradezco que estén pendientes del trabajo que estamos haciendo aquí en OM Radio Ciudad de México, y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias.